buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Una vez más, su amigo Carlos Mamén Aliaga, transmitiendo, reportando desde desde ya cada vez más calurosa Moscú, o bueno, no sé si decir calurosa, pero cada vez menos fría. En esta oportunidad, como ya tenían anunciado, tenemos a nuestro amigo, nuestro colaborador permanente, Juan Gabriel Caro Rivera desde Colombia, desde Medellín. Saludos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias por invitarme como siempre, es un gusto y un placer estar aquí. Gusto es nuestro y el placer es nuestro. Bueno, como ya habíamos anunciado, a solicitud de muchos de nuestro público, darle una perspectiva de esto. Ya hemos hablado harto con Juan Gabriel de manera transversal en diversos programas, pero tanto es así y tanto es el interés de muchos de ustedes, nuestros seguidores, a quienes nos debemos. Por supuesto, hemos decidido dedicar, ¿no?, un programa, un encuentro, un modo de conferencia, digamos, eh, exclusivamente al tema, ¿no? La perspectiva teológico-escatológica, la teología política tras la geopolítica en torno a la actual crisis en Medio Oriente. Por eso es que hemos titulado Irán versus el anglo-sionismo, la geopolítica desde una perspectiva teológico-escatológica. Y como siempre, como ya ustedes habitualmente seguramente me han escuchado mencionar, de los pocos que yo conozco y de los pocos expertos que tenemos a la mano, siempre Juan Gabriel ha destacado como uno de los más relevantes, ¿no? Por sus profundos conocimientos en historia, en semiótica, en simbología y al mismo tiempo, por supuesto, en teología política y geopolítica, claro, que creo que todos lo conocemos por eso. En ese sentido, estamos viendo una serie de, o sea, más allá de los análisis convencionales que se hacen, claro, el tema militar, la estrategia, armamento, tácticas, ¿no? Eso es habitual, ¿verdad? Pero hay algo, un trasfondo ideológico, entendiendo por ideología en su sentido más amplio, no solamente en su sentido político, ¿no?, sino en su sentido cosmovisional, que alguna vez me parece Chartres, un francés, hizo una enciclopedia de varios tomos explicando qué es la ideología y más o menos queremos ajustar a esto. Cuando mencionaba justamente que la ideología en su sentido más general podríamos entenderlo como cosmovisión del mundo, no solamente como justificación teórica de la praxis política, que también lo es, pero en este caso concreto, la religión, las creencias, las perspectivas del mundo tienen que ver también con una impronta ideológica. Es así que queremos profundizar en esta ocasión sobre la ideología que subyace entre los bandos que se están enfrentando actualmente en Medio Oriente. Por un lado tenemos, por eso, ¿no?, al sionismo, que por decirlo generalmente, cosa que podríamos hacer todo, Juan Gabriel es un experto en esto, podría hablarnos horas de horas sobre la génesis, ¿no?, la exégesis, por supuesto, del sionismo, sus antecedentes, todo, el judaísmo mismo, pero no es la idea tampoco hablar en general desde una perspectiva histórica. El programa se quedaría muy corto. Sin embargo, nosotros queremos dar contexto a esta conferencia con un artículo que muy reciente publicó el analista, el experto, ¿no?, politólogo, político también, Thierry Meson, ¿no?, que es sirio, francés de ascendencia siria. A ver, vamos a ver si lo podemos fundir ahora un momentito. Acá está. No sé si lo Juan Gabriel. Sí, Sí se puede ver, ¿verdad? Ajá. sí, sí se puede ver. Este es un artículo muy reciente, ¿ya? Esto es importante porque los símbolos, los hechos, los eventos en estas cuestiones no son casualidad, ¿no? La ritualística. No hace mucho hemos visto al presidente Donald Trump, por ejemplo, reunido en la sala oval en la Casa Blanca, con una serie de líderes, pastores evangélicos, obviamente absolutamente comprometidos con la causa del Estado sionista de la entidad israelí, por supuesto, y bueno, esto tiene que tener una explicación. Teoremesan, por su pluma tan magistral como siempre, nos dice, ¿no?, en este artículo, detrás de la guerra de Israel-Estados Unidos, Armagedón talmúdico, de Chabad Lubavitch frente al majadismo de Irán. En 5 meses desde el asesinato de Charlie Kirk y el duelo nacional subsiguiente, la corriente Make America Great Again, MEGA, se pierde en contradicciones. Para el vicepresidente J.D. Vance, el periodista Tucker Carlson, el sionismo es el mal absoluto. Mientras que, por el contrario, para el secretario de guerra Pete Hegseth, el sionismo es la encarnación del bien.
Después de haber seguido a Israel por el sendero de la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump se ve ahora ante una seria resistencia en su propio país y promueve las presentaciones de los pastores que profetizan su próxima victoria sobre el mal, junto al Estado hebreo. Paradójicamente, Washington se dice combatir un régimen oscurantista que en Irán, ¿no? Está favoreciendo el oscurantismo dentro de su propio país, ¿no? A través de esta breve reseña, Taghem Hassan nos deja ver ciertas contradicciones dentro del occidente colectivo, dentro del propio Estados Unidos, y que claro, ¿no? Desde Estados Unidos lo que se nos vende a través de la más media global controlado justamente por ellos mismos, es que justamente se está enfrentando a un régimen teocrático. Pero cuando uno analiza estos detalles dentro de la propia sociedad estadounidense, caemos en cuenta que son igual o más fanáticos que los propios que se está combatiendo. ¿Cuál es tu perspectiva, Juan Gabriel, para empezar? ¿Es Bueno, acaso que la religión, el fanatismo religioso está impregnado dentro de la actual Casa Blanca, dentro de ese actual occidente colectivo? Yo soy de los que piensa que sí, no solo ahora, siempre. No sé cómo lo ves tú. bueno, yo soy un seguidor de lo que se denomina teología política, que es algo que yo estudié en mi época de estudiante y que siempre me llamó mucho la atención. Y la teología política, más o menos lo que establece, eh, pues que es una discusión que tiene, pues es una discusión de muy larga data, viene desde Spinoza, digámoslo así, que es el primero que escribe un tratado teológico político con esas afirmaciones. Él escribe dos tratados teológico políticos, donde hace pues su defensa de la modernidad, de las libertades personales, los poderes indirectos y demás. Pero hay un tema que es central y que vuelve a reaparecer, pues digamos, en el siglo XX, y es ahí donde vuelve a emerger pues el tema de la teología política, es el problema de lo que nosotros llamamos el proceso de secularización. El primero que habla de ese proceso de secularización es Max Weber, en sus diferentes ensayos, pues que Weber, por ejemplo, pues también realizó una serie de observaciones que, como lo notan muchos de los autores que lo leen, él aplica, pues aunque no use ese término, el que va a usar ese término va a ser un estudiante de Max Weber, que es el famoso Carl Schmitt. O sea, Carl Schmitt fue estudiante de Max Weber. En gran parte, muchas de las reflexiones de Carl Schmitt son una continuación de las ideas de su maestro, de Max Weber, tanto en lo político como en lo jurídico, como en lo teológico y social. Él continúa muchas de las trayectorias que había trazado Max Weber. Y Weber, a lo largo de su obra, aunque él no lo diga con esos términos, él empieza a estudiar, por ejemplo, el problema de secularización, entendiendo la modernidad como un cumplimiento o una realización de una serie de elementos que tenían un origen religioso y que con la modernidad empiezan a adquirir, digamos, un carácter más secular, empiezan a impregnar la estructura social, sociológica de la sociedad, y se convierten, por ejemplo, en formas de progreso social y racionalización, burocratización y demás. Max Weber, por ejemplo, en su sociología, un término que él usó, que es un término religioso, es, por ejemplo, el problema del carisma, que él identifica como una de las tres clases de poder. Para Max Weber, por ejemplo, pues quienes han leído pues, la obra de él saben que Max Weber habla de tres clases de poder, que son el poder tradicional, que es aquel que se hereda, el poder dado, por ejemplo, por la burocracia, y finalmente pues el poder que se obtiene, que sería el carismático, que el carisma pues hace referencia, por ejemplo, a la posesión de las personas por el Espíritu Santo. Entonces, Max Weber lo que hace es trasladar ese concepto de una discusión que existe dentro de la teología y dentro de los evangelios a un concepto, por ejemplo, del poder. Y él habla, por ejemplo, del poder carismático encarnado en los artistas, encarnado, por ejemplo, en los políticos y demás, como formas, por ejemplo, de transformación de ese carisma que se racionaliza en las sociedades contemporáneas y adquiere, pues, como una especie de función social dentro de esas determinadas instituciones teológicas. Ahora bien, Carl Schmitt hace lo mismo,
Solamente que Carl Smith sí habla abiertamente de la teología política. ¿Y qué es la teología política? Dice Carl Smith. Él dice que los conceptos políticos contemporáneos, ideas como la soberanía, como el carisma, como el estado de excepción, no son en realidad más que conceptos teológicos secularizados. El estado de excepción, por ejemplo, que, pues, o sea, por ejemplo, soberano es aquel que declara el estado de excepción. En realidad, ¿quién es el primero que declara un estado de excepción? Es Dios o la divinidad, cuando, por ejemplo, produce un milagro, en donde Dios, por ejemplo, suspende las leyes de la naturaleza para producir, por ejemplo, algo que sería una anomalía en la realidad. Lo mismo hace, por ejemplo, el gobernante cuando proclama, por ejemplo, su poder, cuando suspende, por ejemplo, las leyes constitucionales y proclama, por ejemplo, el estado de excepción. Que es una suspensión, por ejemplo, de las leyes tradicionales de la sociedad, pues de las leyes comunes de la sociedad para llegar, por ejemplo, a un estado, pues a un estado prácticamente de milagro. Lo que hace el soberano es, en términos seculares y humanos, lo mismo que hace, por ejemplo, Dios cuando suspende las leyes de la naturaleza para crear un milagro. El estado de excepción es una forma del milagro, es una suspensión de esa realidad y así lo define, por ejemplo, Carl Smith. Lo mismo pasa con sus conceptos como soberanía, nación, pueblo. Todas esas cosas aparecen realmente primero como conceptos teológicos, la comunidad, pues, o sea, ideas como comunidad, como societas, como religio, todas esas ideas son ideas obviamente teológicas que luego se secularizaron y se convirtieron, por ejemplo, en formas de organización social. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo este problema? Es que nosotros en el mundo secularizado, nosotros, pues por los procesos de secularización, creemos que todos estos principios religiosos han sido abolidos o han sido totalmente, digamos, se han desvanecido, digamos, del ojo público y consideramos que porque vivimos en una sociedad neutral, en donde el laicismo triunfa y la religión ha sido confinada, por ejemplo, a la creencia individual, estos principios ya no influyen, por ejemplo, en la gente, y no es verdad. La religión sigue influyendo. El mismo Max Weber, que fue testigo, por ejemplo, de la aparición de nuevos movimientos religiosos como en Ascona, él mismo lo decía. Y nosotros en el mundo contemporáneo estamos viendo simplemente eso, que muchos principios que se consideraba que eran, por ejemplo, basados en cosas que no existían o en cosas que se considera que son especulaciones metafísicas que ya no influyen dentro de la política real, no es así. Estos principios siguen funcionando e incluso en las grandes potencias siguen funcionando en Rusia, siguen funcionando en China, siguen funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, es un país construido sobre un principio religioso. El famoso, pues, o sea, el teólogo protestante luterano Jürgen Moltmann tiene un libro muy interesante que se llama Ética Política, Teología Política, que es una discusión con las tesis de Carl Smith. Por supuesto, él como teólogo protestante liberal, él rechaza la definición de la teología política dada por Carl Smith, pero él realiza, por ejemplo, en ese libro un desglose, pues debido a que Moltmann estuvo exiliado en los Estados Unidos, de la teología estadounidense. Y la teología estadounidense, la democracia estadounidense, desde sus orígenes se basa, por ejemplo, en una tesis teológica, que es la de los peregrinos, exiliados, expulsados, que realizan su viaje desde Inglaterra a la Nueva Inglaterra, fundan una ciudad en la colina y a través de un arca de la alianza, que en este caso sería la Constitución, por eso la Constitución, pues, de Estados Unidos comienza con palabras adiós, pues, o sea, comienza con una sentencia: "We the people of America", posteriormente, pues, o sea, hay un juramento hacia la divinidad y esta divinidad se convierte en la Santa Alianza. ¿Cuál es la Santa Alianza para los estadounidenses? Dice Moltmann, es la Constitución estadounidense, que para ellos funciona como un pacto entre Dios y su pueblo, es decir, como el pacto que se estableció con el Arca de la Alianza. Y la democracia estadounidense siempre ha tenido y siempre ha estado basada
en esa idea teológica que existe. Eso no es nada nuevo. Es decir, constantemente en Estados Unidos, durante el siglo XIX y el principio pues, incluso pues, en el siglo XX, hubo constantes llamados, por ejemplo, a un revivir de las costumbres y de la religión, por ejemplo, estadounidense. Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando él triunfó en la presidencia, y de hecho a Molman le tocó el triunfo de Jimmy Carter estando exiliado en los Estados Unidos. Él cita, por ejemplo, los fragmentos del discurso estadounidense donde él habla de que los Estados Unidos son una nación elegida por Dios para ser el espíritu pues, del mundo. Así comienza, por ejemplo, así comenzó, por ejemplo, el discurso de Jimmy Carter, que murió creo que el año pasado o el año antepasado, cuando él ya asumió, por ejemplo, la presidencia. Y constantemente tú ves en los Estados Unidos citas públicas a la Biblia de los diferentes presidentes norteamericanos. Por ejemplo, George Bush, en varias partes, él dice, pues él decía abiertamente, él citaba que Dios le dijo, golpea a Irán, y yo ataqué a Irak. Pues, o sea, Dios le decía, golpea a Irak, yo golpeé a Irak. Decía también una cita que yo me acuerdo que aparece, por ejemplo, en los documentales de Oliver Stone. El hágase tu voluntad es un principio de la vida. Pues ese es el principio principal de la vida. También lo hace, pues también lo hace en referencia directa gracias a sus maestros adventistas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Donald Trump, que viene, por ejemplo, del presbiterianismo calvinista escocés, que hoy en día pues realiza las mismas cosas. La realidad es que Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de permitir, por ejemplo, la libertad religiosa, pues, o sea, por la misma configuración que existió en el origen pues, de su propio país, nunca ha sido un país que ataque, por ejemplo, la religión. Y de hecho, por ejemplo, los discursos políticos están muy cargados de sentidos religiosos. Estados Unidos es un país profundamente religioso. Ahora bien, uno se puede preguntar, ya, pues, pero eso es un tema aparte, ¿cuál es el sentido de esa religión? Sin embargo, la forma en la que ésta se expresa en todas las instituciones sociales es una realidad. Incluso, por ejemplo, un tema que es muy común de los círculos protestantes estadounidenses es el tema, por ejemplo, que tiene que ir alrededor del problema del Armagedón y del fin del mundo. La Biblia Scofield, que es la Biblia pues, que más se lee, por ejemplo, en los Estados Unidos y que se difunde pues, fuertemente en todas las tendencias de interpretación políticas que tienen los pues, que llevan estas sectas protestantes estadounidenses por el resto del mundo, hablan, por ejemplo, abiertamente del problema del Armagedón y de la lucha de un Estado de Israel restaurado en contra de las fuerzas del mal, que es lo que cita, por ejemplo, Terry Messan pues, en el principio del artículo que tú estabas leyendo al comienzo, por ejemplo, de toda nuestra discusión. Y lo que ellos están haciendo, por ejemplo, en esto, y ahí yo sigo completamente a Jürgen Moltmann, es que esa inseguridad espiritual que promueven constantemente todas estas sectas protestantes, y hoy en día pues América Latina está totalmente invadida por estas sectas protestantes, por cierto, financiadas por organismos políticos estadounidenses como la CIA y el Pentágono, que eso no se puede olvidar, o sea, otro elemento de teología política, es que, pues como dice Jürgen Moltmann, la obsesión de todas estas sectas teológicas con el fin del mundo no es más que la contraparte espiritual de la destrucción material y el caos internacional que produce, por ejemplo, el Pentágono y la CIA a nivel mundial. O sea, en el mundo material, teológicamente los Estados Unidos son una nación mesiánica. Así lo consiguieron los padres peregrinos y así se siguen consiguiendo los estadounidenses al día de hoy. Claro, algunos más explícita o implícitamente,
pero todos los presidentes de Estados Unidos han tenido pues, o sea, esa tendencia mesiánica. Eso no se puede, pues, o sea, no es algo de lo que carezcan. Pero es obvio que en la interpretación que ellos manejan, esta teología lleva hacia una determinada relación escatológica. Y esa relación escatológica va acompañada, por ejemplo, con los instrumentos de poder estadounidenses. Y así como las sectas protestantes estadounidenses, en su mayoría, buscan y todo el tiempo constantemente están hablando del Armagedón, del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Asimismo, sus organismos políticos que financian esas mismas sectas, como el Pentágono y la CIA, siembran el mundo preparándolo precisamente para un Armagedón. Y hoy en día lo que pasa con esta guerra en Irán es que simplemente estos dos registros se han cruzado de una forma colosal junto con, por ejemplo, otros sistemas escatológicos que se encuentran, por ejemplo, en países como Israel, como en el Irán chiita, y que están librando una guerra, pues una verdadera guerra del fin del mundo, donde todos estos imágenes escatológicas del triunfo, por ejemplo, de Israel y la llegada del Mesías, la reconstrucción del tercer templo por parte de los judíos, la segunda venida de Cristo por parte de los cristianos sionistas, y la idea, por ejemplo, del Mahdi, pues, o sea, de la aparición del Mahdi y el desvelamiento del 12º imán oculto, simplemente están chocando de manera abierta en un conflicto cuyo fuego no solamente tiene un sentido, por ejemplo, cultural, pues, o sea, un sentido cultural, militar y económico, sino que tiene un profundo sentido religioso, que en el fondo, pues, está llevando a estos actores, digamos, hasta el límite de sus propias fuerzas, incluso más allá de lo que se podría llamar intereses racionales, o de lo que normalmente se denomina con ese nombre. De hecho, eso queda más que claro pues, en el actual conflicto, y nosotros lo estamos viendo. En efecto, tal vez se nos olvidó decir al inicio qué es para nuestros oyentes, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, nuestros seguidores. La teología, básicamente, como yo humildemente la entiendo, es como alguna vez escuché a un teólogo decir, la ciencia de los misterios de Dios, y la escatología lo podríamos entender, tal vez me equivoque, tal vez me pueda corregir Juan Gabriel, pero lo podríamos entender como más o menos las perspectivas sobre el fin de los tiempos en las diversas religiones existentes. Más o menos así lo podemos entender, Juan Gabriel. Sí. Correcto. Bueno, entonces, grosso modo, ¿no? Claro que para esto se han escrito volúmenes, bibliotecas enteras, ¿no? No es la intención. Yo soy digamos, un neófito en esos asuntos, por supuesto, por eso lo hemos invitado a Juan Gabriel. Y bueno, entonces la idea es esa, o sea, dar a entender, comprender desde una óptica más profunda la cuestión que tenemos ahora en Medio Oriente, y que tiene evidentemente implicancias globales, dado que quieran o no, las grandes potencias están implicadas. Bueno, directamente Estados Unidos queriendo, pero Rusia y China, aunque no quieran, están allí también metidas, y tienen que, ¿no? Porque su vecino, porque hay proyectos que dependen efectivamente de Irán, en fin, entonces no es una cuestión casual, baladí, ni mucho menos. Entonces, como bien explicaba Juan Gabriel, remontándose a los grandes sociólogos alemanes, entre ellos Max Weber, que es uno de los clásicos de la religión. De hecho, si uno dice religión, es uno de los fundamentos, o el tema religioso, los asuntos religiosos son uno de los temas pilares sobre de la sociología, ¿no? Entonces vemos que Max Weber exploró estas, incluso el propio Marx, entendiéndola desde una perspectiva, por supuesto, más secularizada. Ahora, las ideas que
que desarrolla Carl Schmitt a partir de Max Weber son las que justamente están más en boga actualmente en el mundo. Como dice Juan Gabriel, y creo que lo dice muy bien y pone de ejemplos perfectamente, desde una perspectiva escatológica, todas estas sectas evangélicas dentro del sectas y sectas de sectas que la verdad enumerarlas a todas no tendría sentido. Sin embargo, todas más o menos confluyen en esa idea de preparar el fin de los tiempos. De hecho, se está viviendo dentro del propio Israel. Vamos por Israel ahora. ¿Cómo ellos están entendiendo esto? Alguna vez conversando contigo, me comentabas que ellos entienden que el Señor Carlos, se fue el audio. es la discrepancia. Sí, sí. ¿Hasta qué parte me quedé? En la parte de que estás hablando de que una vez hablando conmigo. Ajá. Una vez hablando con Juan Gabriel, comentábamos que la cuestión, digamos, dentro del propio Israel también tiene su propia visión, ¿no? El sionismo no es una ideología, digamos, tampoco solamente secular, sino que existe un sionismo profundo, digamos, el cual impregna a sus dirigentes actuales. ¿Podrías hablarnos de esa ideología sionista profunda, por favor, para poder entender el accionar de la entidad sionista? Bueno, el sionismo como movimiento es algo que tiene pues una historia muy larga y también ha tenido muchas transformaciones históricas, pues o sea, el sionismo nunca ha permanecido siendo el mismo, sino que ha tenido diferentes ropajes, pero más o menos el origen del sionismo, muchos autores, especialmente pues un autor que es muy fundamental para entender la historia del judaísmo y de sus diferentes corrientes religiosas, es Gershon Scholem, que Gershon Scholem fue amigo, por ejemplo, de Mircea Eliade, de Walter Benjamin y de muchos otros autores que pues, son famosos hoy en día por, por ser filósofos o ser historiadores pues, de la religión. Gershon Scholem también fue un historiador de la religión. Él conoció, por ejemplo, a Pierre Klosowski también, a George Batel. Pues, o sea, es uno de los tipos que conoció a más personas. A Henry Corban, un experto, por ejemplo, en el chismo iraní. Pues, o sea, Henry Corban, por ejemplo, fue un experto en el chismo iraní, con el cual Scholem, por ejemplo, tuvo muchas discusiones en las reuniones pues, del Círculo de Eranos en Ascona, Suiza, junto con Carl Gustav Jung, donde se fundaban pues todas donde se reunían pues todos esos autores que fundaron los actuales, pues o sea, los actuales estudios de historia de la religión. Gershon Scholem fue uno de los fundadores de esos estudios de la historia de la religión. Y Gershon Scholem tenía una tesis muy radical que él desarrolló por allá en la década de 1930, que no, pues, o sea, no siempre es muy aceptada, pero se toma en serio, y es que el origen del sionismo tiene, pues, o sea, el sionismo como predecesor, al menos tiene como predecesor a un movimiento anterior, que es el sabateísmo. ¿Qué era el sabateísmo? El sabateísmo era pues pues era una corriente mística judía fundada por Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi era un judío del siglo XVII que se autoproclamó a sí mismo pues el Mesías, se autoproclamó como el Mesías y pedía a los judíos volver a Palestina, pues volver a la tierra de los judíos, acabar con el exilio talmúdico, es decir, con la chica, pues creo que es el nombre que se le da en el hebreo, no me acuerdo bien, acabar con ese, pues, o sea, con el exilio de los judíos y volver a reconstruir, por ejemplo, la sociedad judía en ese lugar. Sabbatai Zevi, por supuesto, produjo grandes levantamientos en Europa Oriental y el Imperio Otomano en esa época y fue capturado por el sultán turco en Estambul, quien le dio dos opciones, que eran
o él se convertía al Islam o le cortaba la cabeza. Entonces Sabbatai Zevi, junto con Nathan de Gaza, que era como su compañero, Sabbatai Zevi decide convertirse al Islam. Y él muere después de un año después. Nathan de Gaza, que era su discípulo y su amigo más de confianza, que era un cabalista de primer liguer, consideraba que la apostasía de Sabbatai Zevi era en realidad un paso necesario para la construcción del Estado de Israel y debía ser imitado por el resto de los judíos que debían convertirse a las religiones de los diferentes países en donde ellos vivían, fueran cristianos o fueran musulmanes, para trabajar en el regreso juntos de los judíos a la Tierra Santa como manifestación de ese problema. El año en que sucede, por cierto, estas controversias de Sabbatai Zevi, que es el año de 1666, es también el año en que Cromwell decapita pues al rey de los ingleses, funda la República Inglesa y los puritanos llegan al poder. Los puritanos en su época veían este movimiento de Sabbatai Zevi con mucha simpatía y sentían un gran aprecio por ello, porque consideraban que el regreso de los judíos pues a la Tierra Santa, pues a Palestina, era un paso necesario para la llegada del Mesías. Esa llegada del Mesías, los puritanos en Inglaterra ya la estaban llevando a cabo con la instauración, por ejemplo, de una república basada sobre los puros, es decir, sobre los verdaderos seguidores de las palabras de Dios. Y por otro lado, los judíos estaban realizando todo eso mismo al mismo tiempo. Los puritanos entendieron eso como una sincronía. Ahora bien, la capitulada, pues, o sea, la apostasía de Sabbatai Zevi y la caída de Oliver Cromwell y la expulsión de los puritanos, pues, o sea, la expulsión masiva de los puritanos, que terminaron después en Estados Unidos, pues en Nueva Inglaterra, fundando Nueva Inglaterra, pues los peregrinos de Plymouth, los hermanos de Plymouth, la creación de la Nueva Inglaterra y posteriormente la fundación de las 13 colonias hasta la independencia, son eventos paralelos, históricamente son paralelos y van de la mano. Volviendo a Gershon Scholem decía que Sabbatai Zevi es el antecesor, por ejemplo, de todos los movimientos judíos, que en su época, pues, o sea, de los movimientos nacionalistas judíos, que luego resurgirían durante el siglo XIX, cuando se volvería de nuevo a poner, pero ya desde una forma secular, de nuevo la idea de restablecer, por ejemplo, la Tierra Santa, pues de que los judíos volvieran a un hogar que pudieran llamar su hogar. Muchos lugares fueron tomados en cuenta, pero el que la mayoría de los judíos eligió, incluso aunque en un primer momento Theodor Herzl, que fue, pues, o sea, influenciado por los movimientos nacionalistas seculares de su época, no estaba de acuerdo, pues no estaba totalmente de acuerdo, porque algunos pensaban en la Patagonia, otros en Estados Unidos, otros, por ejemplo, en Uganda. Al final, el lugar elegido fue Palestina, donde miles de judíos de Europa Oriental, muchos de ellos de origen socialista y anarquista, que pertenecían, por ejemplo, en cierta manera a las ideas pues influenciados por el franquismo y por el sabateísmo, que el franquismo pues es una continuación del sabateísmo, pero se le llama así por Jacob Frank, que era un discípulo también pues de las ideas de Nathan de Gaza. Terminaron yéndose al Estado, pues a lo que hoy en día es el Estado de Israel y la tierra de Palestina. Ellos terminaron regresando en esa forma. Gershon Scholem dice que el sionismo es en realidad una secularización, y eso es lo que, pues esa es la conclusión que él tiene en su libro, pues en su gran estudio sobre Sabbatai Zevi, que fue uno de los libros pues que él escribió todo un libro gigantesco sobre Sabbatai Zevi, que el sionismo era una secularización de las ideas mesiánicas judías y que el regreso a Palestina fue parte de eso. Ahora bien, dentro del sionismo ha habido, por supuesto, una corriente más secular del sionismo, más socialista, que estuvo incluso conectado con la Unión Soviética en un primer momento. Recordemos que la Unión Soviética fue, a través de Checoslovaquia, le dio armas al Estado de Israel durante la independencia y demás.
porque los soviéticos creían que, pues, que Israel se convertiría pues, en un satélite de ellos, aunque eso no terminó pasando. Digamos, tenían una relación muy directa con todas estas ideas socialistas que estaban surgiendo, por ejemplo, en Europa Oriental. Pues, eso es una realidad histórica. Pero el sionismo, pues, o sea, el primer sionismo, que es el sionismo laborista, como lo llaman los mismos historiadores judíos, pues, o sea, los historiadores del sionismo judíos que hablan sobre el tema, ellos dividen el judaísmo en dos tendencias originales. Primero está el judaísmo laborista, que es la versión, pues, digamos, más progresista, más secular, más socialista del judaísmo, pero al mismo tiempo en Palestina, durante la misma época, surgió una segunda corriente que era el revisionismo sionista, y el revisionismo sionista ya seguí, pues, o sea, buscaba, por ejemplo, por el contrario, establecer un Estado mucho más religioso, expulsar, por ejemplo, a través de la fuerza a los árabes, crear, por ejemplo, pues un bastión judío militarizado. O sea, Crear... más concretamente la línea actual del gobierno israelí de Sí, Netanyahu. de hecho, la línea del gobierno del Netanyahu actual, que viene del partido Likud, es la del sionismo revisionista. O sea, el sionismo revisionista es la que hoy en día está ganando. De hecho, por ejemplo, las manifestaciones y las peleas que existen actualmente entre Israel, que nosotros vemos, por ejemplo, en historia, que incluso historiadores del sionismo, historiadores judíos expulsados por el Estado de Israel, como los Shlomo Zahn, que ha escrito, pues que es uno de los grandes, o ¿cómo es que se llama ese otro? Que son, por ejemplo, historiadores judíos que han sido expulsados del Estado de Israel. Ellos hablan abiertamente de que las protestas que se han producido en Israel en los últimos años son producto de esas dos corrientes. O sea, los revisionistas judíos son los partidarios, por ejemplo, de formas mucho más religiosas del Estado de Israel, que han venido surgiendo, por ejemplo, en las colonias, en los kibbutz y en gran parte, pues, de las zonas de Cisjordania y en partes, por ejemplo, del norte del Líbano, que han terminado pues han terminado llegando al poder y que apoyan a través del partido Likud la línea más dura, digamos, del sionismo. Mientras que, por ejemplo, los judíos más liberales, pues, o sea, entre los que se encuentran ciertos nuevos historiadores del sionismo, como lo es el mismo Shlomo Zahn o Ilan Pappe, que han sido expulsados incluso del Estado de Israel. Por ejemplo, Ilan Pappe en estos momentos se encuentra exiliado en Inglaterra por sus estudios revisionistas de la historia del Estado de Israel y del problema, pues, palestino. Ellos, por ejemplo, hablan de estas tensiones. Las protestas que se han producido en contra del Estado, pues, contra Netanyahu, contra las políticas de Netanyahu, su acusación, por ejemplo, de corrupción, que son ciertas, y demás, hacen parte, digamos, de esta pelea intrajudía que se ha venido alargando. Sin embargo, digámoslo así, el Estado de Israel tiene una versión radical, sobre todo después de la independencia del Estado de Israel y la guerra de los 6 días. Esta versión del revisionismo judío, pues del revisionismo sionista, ha venido ganando cada vez más peso públicamente en el Estado de Israel, incluso hasta el punto de ir desplazando a la que anteriormente era la línea más fuerte, que era el sionismo laborista, al que pertenecían, por ejemplo, muchos judíos socialistas seculares. Y hoy en día esta versión a la que cada vez más los sionistas pues le dan, pues, o sea, que los presidentes judíos le dan cada vez más y más espacio público, es la que ha venido instaurándose dentro de la línea del mismo judaísmo. O sea, Israel, al igual que Estados Unidos, se declaran países seculares basados sobre las ideas de la ilustración, sobre las ideas del cosmopolitismo, sobre las ideas, por ejemplo, del liberalismo o de formas, digamos, suaves de socialismo y demás, que pueden, pues, o sea, que son compatibles con todos estos principios. Sin embargo, el peso
que tienen estos movimientos religiosos es cada vez más fuerte, hasta el punto de que muchos de estos movimientos religiosos desde la época de la independencia han subsidiado, por ejemplo, a estos judíos, pues a estos judíos religiosos dentro del Estado de Israel, y eso se nota cada vez más y más. Muchos judíos religiosos después de la guerra de los 6 días y pues consideran que ya la expansión y la reconstrucción del Estado de Israel pues o sea, es en realidad pues un designio de Dios, y que lo último que falta para la llegada del Moshiach, es decir, del Mesías, es precisamente volar el domo de la roca, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, para reconstruir ahí el templo de Salomón, que sería el tercer templo, y de ese modo establecer, por ejemplo, pues ya las promesas divinas y darle la vida a esto. Ahora bien, el judaísmo, por ejemplo, pues, o sea, el judaísmo tradicional, que veía todos estos problemas desde un punto de vista de que los judíos, después de la expulsión en masa que llevó a cabo Adriano en el año 130, pues, o sea, primero Flavio, primero los emperadores flavianos y luego Adriano para el año 100 después de Cristo, toda la expulsión en masa que se había realizado de los judíos, ellos lo contemplaban como una especie de castigo del pueblo judío por haber fallado a Dios. Y en el Talmud se asegura que mientras este castigo continúe, a los judíos les está prohibido, por ejemplo, volver. Sin embargo, como dice Gershon Scholem, el sabateísmo, el franquismo, que son corrientes místicas dentro del judaísmo, han abolido, por ejemplo, esta prohibición a través de una forma de antinomismo, es decir, de antinominismo, es decir, una forma de abolición de todas las leyes, pues de todas las leyes seculares, para decir que el judaísmo como tal, que los judíos como tal deben convertirse en el Mesías colectivo, es decir, para permitir la llegada pues para permitir los acontecimientos que prometen la Biblia, el dominio de los judíos sobre la Tierra Santa y su dominio sobre el resto de las naciones, los judíos tienen que convertirse ellos mismos en el Mesías, o sea, no deben esperar pasivamente la llegada del Mesías, sino que ellos pueden convertirse precisamente en el Mesías mismo y provocar los acontecimientos, por ejemplo, apocalípticos que han sido descritos por los profetas. Y esta idea es la que ha prevalecido. Gershon Scholem, por ejemplo, pues en ese sentido, cuando él evalúa, digamos que el último libro que le escribe, que es del franquismo al jacobinismo, él deja muy claro que esta línea de secularización del mesianismo judío es lo que ha dado como resultado el actual nacimiento del Estado de Israel. Y las tendencias religiosas que existen dentro de este revisionismo judío al que pertenece Netanyahu, que cada vez más abiertamente habla sobre este tema, están creándose, pues están recreándose en este conflicto, en donde ellos precisamente creen que si derrotan a los países árabes y a los estados musulmanes en el Medio Oriente, ya nadie pues podrá detener a los judíos como tales, y ellos podrán pues dominar militarmente desde el río hasta el mar, que es la promesa bíblica que se establece y que secularmente ha sido tratada por el Plan Ginón. El río es, por supuesto, se refiere, pues, o sea, el río sería, por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates, entendidos desde esta lógica, y el mar sería el Mediterráneo. Y lo que están haciendo actualmente los judíos, pues, o lo que se les acusa abiertamente de eso, es querer establecer, por ejemplo, el Eretz Israel, pues el gran Israel, que se tragaría, por ejemplo, toda Jordania, grandes partes de Siria, de Irak, de Kuwait, incluso de Turquía y de Egipto. Bueno, ya se están dando cuenta que este no es un programa, no es un encuentro hecho para profanos, evidentemente, como podrán ustedes dar fe. Es efectivamente una lectura más profunda, más elevada de lo que estamos viendo en Medio Oriente, que estoy seguro no se está abordando
dos, tres han sido los que he visto dentro de las redes sociales, los analistas que le dan esa perspectiva, que creo yo es la que realmente está dinamizando estos procesos globales, ¿no? Al final de cuentas, como ya siempre repetimos y siempre lo diremos, como diría Zubiri, el ser humano, el hombre es en sí mismo un ser religioso, es religión. Nos guste o no nos guste, el progreso tecnocientífico, la civilización moderna, occidental, el progresismo, todas las ideologías modernas y posmodernas, lo que decía Juan Gabriel, les han hecho pensar, ¿no? A partir de esa secularización ya decimonónica hasta la actualidad, que ya estas son cuestiones que son del pasado, que no tienen por qué ser abordadas, bueno, pero es para las mayorías profanas, porque las élites son hasta cierto punto, yo diría, iniciadas en estos misterios que estamos ahora intentando develar en este encuentro inusual con Juan Gabriel Caro Rivera desde Colombia. Eh, Juan Gabriel, ya comprendiendo un poco, ¿no? La cuestión, la dinámica ideológica, mística, religiosa dentro del mismo Israel, ¿no? Y este proceso que tú nos has relatado, haciendo una síntesis bastante, creo yo, pertinente, ¿no? Sobre el desarrollo actual de su ideología que está ahora del sionismo, ¿no? Vapuleando lo que es el Estado de Israel, la entidad sionista. Ahora vámonos al otro lado, ¿no? Algo mencionabas, pero creo que hay que darle más profundidad, más detalle. Estados Unidos, ¿no? Se le ha llamado el evangelismo sionista. ¿Cómo ves tú esto? ¿No? Ya varios han criticado, varios expertos dentro de Estados Unidos, estrategas de la talla de John Mersheimer, en libros que no efectivamente eran sobre teología política, ni mucho menos, eran básicamente tratados de relaciones internacionales, de estrategia geopolítica, donde se preguntaban cómo es que un Estado tan pequeño en Medio Oriente como Israel, tan joven, ¿no? Al lado de Egipto, al lado de la misma Siria, Libia, qué sé yo, cualquier país que está por ahí, haya tenido tanta relevancia dentro del propio Estados Unidos. Ahora vemos, bueno, hay gente que es absolutamente militante, como el ministro de guerra, Pete Hegseth, que tiene tatuado una serie de símbolos, ¿no? De cruces cristianas, pero a la manera, digamos, del fundamentalismo cristiano. Yo creo que eso no es casual, ni mucho menos. Responde también a una lógica profunda que estamos intentando develar. ¿Cómo tú lo ves? Pues sí, es que el cristianismo sionista, pues o lo que se llama los sionistas cristianos, es algo que incluso apareció antes que el sionismo secular, de hecho, es un proceso interesante. Muchos autores lo han tomado de diferentes maneras, pero uno de los principales, pues o sea, pero fuera de lo que nosotros hemos estado hablando sobre el origen de los puritanos y su relación, por ejemplo, con los movimientos sabateos, una cosa es cierta, el fracaso, por ejemplo, de la revolución puritana en Inglaterra y también el fracaso de las revoluciones que llevó a cabo, por ejemplo, Sabbatai y Sevin en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, digamos que causaron un reflujo de todas estas ideas, hasta que a principios del siglo XIX ellas empezaron a surgir bajo la idea del segundo dispensacionalismo, que fue una teoría que empezó a aparecer pues en Gran Bretaña con con el israelismo británico, que proclamaba que en realidad los anglosajones, o sea, los pueblos anglosajones eran en realidad descendientes de la 13ª tribu, pues de las tribus perdidas de Israel, que recordemos que algunas de las tribus israelíes se fueron perdiendo. De hecho, la única tribu, pues solamente sobrevivieron dos tribus históricamente, que fueron la de los Judea, pues la de Judea y la de Galilea, que Galilea pues se consideró que siempre fue atea o que perdió pues como su relación con Dios y por eso fue ocupada por diferentes poderes. Mientras que la tribu de Judea terminó pues rodeando la ciudad de Jerusalén y se convirtió pues en el bastión de Yahvé y de la verdadera fe monoteísta y demás. Ahora bien, según pues la interpretación de las varias tribus que se perdieron, algunas de ellas terminaron, por ejemplo, pues según algunos teóricos británicos del siglo XIX, terminaron convirtiéndose en los Tuatha de Danann, pues en los primeros fundadores y habitantes de las islas pues de la brumosa Albión, y fue ahí donde varios de ellos desarrollaron, por ejemplo, la teoría de las dispensaciones. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo habla de que el mundo está regido por diferentes dispensaciones de Dios y las diferentes dispensaciones
marcan diferentes, por ejemplo, eones de la historia mística de la relación, pues que viene de la época de la creación hasta la época actual. Sin embargo, si no estoy mal, creo que un autor británico del siglo XIX que se llamaba, no me acuerdo bien, creo que era Bremen, que es el que empieza a formular, por ejemplo, la teoría de las dispensaciones. La primera, pues él habla de que en el mundo contemporáneo, después de la destrucción del Templo de Israel, existen dos dispensaciones. Una que es la dispensación para los judíos, y esa es la teoría que defienden prácticamente todos los protestantes. Yo he discutido con muchos protestantes, yo he hablado con gente protestante, hay gente protestante en mi familia, especialmente pues una tía mía, con la que yo también he dialogado sobre este tema, y ellos normalmente lo que te responden, estos protestantes, siguiendo la teoría dispensacionalista del siglo XIX, es que Dios lo que prometió en la Biblia se va a cumplir. Es decir, el mundo, o sea, el dominio sobre el mundo prometido por Dios a los judíos, se tiene que cumplir. Y esa dispensación es la dispensación que quedó para los judíos. Entonces, la fundación del Estado de Israel, el triunfo de los judíos sobre el Medio Oriente y sobre todas las demás partes del mundo es una realidad y tiene que ser apoyada por los cristianos sionistas para permitir la segunda venida de Cristo. Ahora bien, Dios no solo le dio a los judíos el dominio sobre el mundo, es decir, sobre la tierra, sobre nuestro planeta Tierra, y esa profecía se va a cumplir. Esa es la tesis que parten prácticamente todos estos cristianos sionistas. Ahora bien, ellos dicen que existe una segunda dispensación, que esa ya no es para los judíos, sino que es para los cristianos. Es decir, para aquellos que creen en Cristo. Los judíos no creen, pues, o sea, no creen en Cristo, pues a ellos simplemente se les va a dar el dominio de la tierra, pero a los cristianos se les promete la parucía, es decir, el rapto. Y en algunos teólogos de estos protestantes y en sus novelas hablan del descenso de objetos voladores no identificados a la tierra que tomarán a los elegidos y se los llevarán a diferentes partes del cosmos, donde ellos, por supuesto, alcanzarán pues, o sea, la divinidad, y Cristo volverá precisamente para llevarse pues, a estas personas a su mundo, que sería otro mundo. Pues eso es una de las interpretaciones de las sectas más, digamos, extravagantes de todas estas de las sectas cristianas, pero todas sí conciben en el hecho de que el mundo como tal, es decir, la tierra, el dominio de la tierra como tal, será entregado a los judíos y los cristianos serán raptados, sea por fuerzas divinas o sea por extraterrestres y demás, que se los llevarán a todos a su casa. De hecho, por ejemplo, una versión un poco caricaturesca de todo esto es un capítulo de Los Simpsons, en donde Homero Simpson se unía a un culto llamado Los Movimentarios, y hay una cosa con una nave espacial y resulta que todo eso es un estafa y demás. Eso es una burla, pues de hecho es una caricaturización de esa idea, pero esa idea sí existe. O sea, y es muy popular en los Estados Unidos. De hecho, los cristianos sionistas son millones, pues en Estados Unidos son 11 millones. Obviamente no todas las sectas protestantes están de acuerdo con esa idea, pero el dispensacionalismo sí se convirtió en una teoría que muchos cristianos continuamente defienden, sobre todo los más abiertamente cristianos sionistas, en contra incluso de sus propios copartidarios cristianos, o lo que ellos entienden por cristianos. Ahora bien, el otro elemento teológico que se viene a montar en todo esto es la Biblia Scofield de los Estados Unidos, pues que es una Biblia que, por cierto, Irving Scofield fue financiado por los Rockefeller, nada menos, para que él hiciera, por ejemplo, una crítica bíblica, realizando pues una serie de cosas pues, por los Rothschild, perdón, fue financiado por los Rothschild, Scofield fue financiado por los Rothschild, no por los Rockefeller,
para que realizara, por ejemplo, una crítica bíblica, y esta Biblia de Scofield se volvió en la Biblia más vendida en el mundo anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en donde pues alcanzó mucha relevancia. En la Biblia de Scofield se habla abiertamente de que para que, pues, o sea, el regreso de los judíos a la tierra de Israel representa, por supuesto, el inicio del fin de los tiempos. Y Scofield escribía esto justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban volviendo en masa a Israel, y ya después de la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, y ya después de la Segunda, pues eso se cumplió. Pues la creación pues, del Estado de Israel ya no encontró oposición después de la Segunda Guerra Mundial. Pero él escribió más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, él identificaba, por ejemplo, dentro de esa crítica histórica, hay un tema que se habla dentro de la Biblia Scofield, que es el problema de Gog y Magog. Que Gog y Magog son, digamos, la representación dentro de la Biblia Scofield pues, y dentro de la Biblia en general, se refiere a Gog y Magog como los reyes del norte, es decir, como los reyes del mal, pues, o sea, todos los malos en el mundo, todos los pueblos malvados en el mundo que se identifican con el norte. Y cuando tú coges un mapa y te pones a ver, por ejemplo, y a trazar la escatología bíblica, tú notas que lo que está en el norte, pues obviamente son los pueblos eslavos, los pueblos turcos, los pueblos eurasiáticos, y también los pueblos iraníes, pues los pueblos pérsicos también están dentro de esa línea. Esos son los pueblos del norte. Scofield habla abiertamente de que los rusos, los iraníes, serán dentro de esa idea, serán los pueblos apóstatas, es decir, los pueblos malvados, dirigidos por todos los malos en el mundo y por el rey de Gog, que sería Rusia, que atacarían e invadirían la tierra de Israel para destruirla, y que en ese lugar se produciría el Armagedón, que precisamente daría nacimiento a la segunda venida de Cristo, junto con la reconstrucción del tercer templo para los judíos, el establecimiento del poder judío sobre el mundo, y el rapto ya sí de los cristianos, a quienes se les habría dado su última dispensación. Pues, o sea, Scofield en su época, él mezcló, por ejemplo, las interpretaciones teológicas con ideas geopolíticas, religiosas, que terminaban pues en una forma de escatología. Y es esta escatología geopolítica la que, digamos, avanza en el mundo contemporáneo. De hecho, por ejemplo, incluso han salido gente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tanto cristianos como judíos o de otras denominaciones, que hablan abiertamente de que los generales en estos momentos y los comandantes hablan abiertamente de que la batalla contra Irán es la batalla del fin del mundo, es decir, es el comienzo del fin del Armagedón. Y estas ideas... Y que discúlpame, Juan Gabriel, discúlpame, y que Trump es una suerte de ungido, todo un tema así, o sea, esto ya reviste una cuestión más allá de la estrategia militar, por supuesto, como lo estamos viendo. Sí, de hecho, por ejemplo, también dicen que Benjamin Netanyahu es el último primer ministro de Israel, ya no va a haber otro, y que después de él ya viene el Mesías, el Moshiach, por ejemplo. Así son las cosas, pues, o sea, así están las cosas en estos momentos. Y estas no son teorías, por ejemplo, de gente marginalizada, sino que son cosas de gente que toma decisiones. Sí, sí, son posiciones que hay gente que domina el mundo, que está pues en el poder totalmente, y que están usando ese poder para cumplir, por ejemplo, profecías escatológicas, o al menos las interpretaciones de esas profecías que ellos consideran que se van a dar. Y es esta lucha escatológica, digamos, lo que está enfrentando en estos momentos la alianza entre el judaísmo sionista revisionista con estos cristianos sionistas que desde el siglo XIX pues han estado en crecimiento y que prácticamente se han devorado por completo, yo diría que al cristianismo en general, y que hoy en día están en esta lucha, porque uno se pone a ver y prácticamente pues todos los movimientos cristianos, sin importar su denominación,
en estos momentos están... Claro, sí, sí, eso lo conozco también de primera mano, ¿no? Cuando estaba en Perú, se ha puesto de moda, no solo en Perú, en varias partes de Latinoamérica, los movimientos protohispanistas, católicos, pero todos absolutamente alineados al sionismo cristiano y en última instancia apoya, claro, gente que apoya a Israel en última instancia, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos. Ahí se cumple lo que dices, todo este cristianismo a nivel mundial ha sido fagocitado por esas ideas que están generando la guerra dentro de Medio Oriente y que están guiando la política exterior de Estados Unidos. Y acá hay que hacer un paréntesis antes de que me olvide. ¿Qué rol cumplen en todo este esquema, ya que vamos de política exterior estadounidense influenciada por ideas teológico-escatológicas, los neoconservadores, digamos, ¿no? Como señora Victoria Nuland, Paul Wolfowitz, entre otros? ¿Cómo tú entroncas esas líneas? Bueno, hay una cosa que es muy interesante, es que Robert Kaplan, Paul Wolfowitz y muchos de los neoconservadores originales eran judíos venidos de Europa Oriental, sobre todo de lo que se llamaba la Confederación Polaco-Lituana, es decir, eran judíos de Lituania, de Polonia y de Ucrania, que por diferentes razones a principios del siglo XX todos ellos tuvieron que emigrar y terminaron en los Estados Unidos. Muchos de estos judíos eran de tendencias, por ejemplo, socialistas, radicales, que estaban relacionadas con el franquismo. De hecho, resulta interesante porque tanto Gershon Scholem como Mircea Eliade en su famosa enciclopedia pues, de la ¿cómo es? Historia de las ideas religiosas, ellos dicen que, por ejemplo, los movimientos revolucionarios en Europa Oriental y en Rusia estaban alimentados fuertemente por el sabateísmo y por el franquismo. Muchos de estos judíos que, pues, como... ¿Del franquismo de Franco, de España, te refieres? No. El franquismo es un movimiento que recibe su nombre de Jacob Frank, que era un judío que... Ahora sí. Pues, un judío polaco del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, que digamos fue muy importante. O sea, este es lo que se llama pues el franquismo, que es una corriente mística dentro del judaísmo como el sabateísmo. Y que Gershon Scholem, por ejemplo, le dedicó su último libro, pues le dedicó el último libro al estudio de esta corriente. Muchos de estos judíos de Europa Oriental que fueron expulsados de allá, terminaron en Nueva York. Pues hay una historia sobre los intelectuales judíos de Nueva York, no me acuerdo, creo que la escribe un tal Dennis Mumford, que es un autor judío de allá de Estados Unidos, que hace una historia, por ejemplo, sobre esos círculos judíos de allá de Nueva York, y él habla de que los últimos de estos pues terminan siendo los neoconservadores, que cuando llegan a Estados Unidos ellos se vuelven sionistas y posteriormente, pues, o sea, se vuelven sionistas, se vuelven trotskistas y posteriormente ellos se vuelven republicanos, porque realmente originalmente ellos eran demócratas, pues, o sea, los neoconservadores eran demócratas, pero ellos surgen como neoconservadores, es decepcionados del Partido Demócrata, no sé, si no estoy mal, en la época más o menos de la guerra de Vietnam, cuando ellos dejan por completo el Partido Demócrata y se vuelven en masa hacia los republicanos. Y es aquí cuando ellos se pasan a llamarse neoconservadores. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a los paleoconservadores, que eran las viejas derechas, por ejemplo, estadounidenses, a las que pertenecían, por ejemplo, personajes como este que fue ministro de Nixon, Paul, a veces se escribe por ahí muy críticamente. Bueno, se me olvida el nombre, o pues, o sea, varios de sus, por ejemplo, Tucker Carlson, el actual periodista Tucker Carlson, es de la línea ideológica, por ejemplo, de estas personas. Los neoconservadores se oponían a estos paleoconservadores y en la década de 1980 y 1990 ellos terminan derrotando, por ejemplo, a los conservadores, pues a los paleoconservadores estadounidenses. De hecho, los terminan hasta expulsando del Partido Republicano. Ellos se convierten en una de las fuerzas más importantes dentro de ese partido y establecen el rumbo pues mesiánico de los Estados Unidos en esa época. Lo que recuerda realmente
pues su comportamiento recuerda demasiado a las sectas franquistas, la verdad, viniendo ellos precisamente de la Confederación Polaco-Lituana, o sea, pues, o sea, viniendo de esa geografía, que llegan, por ejemplo, a los Estados Unidos, se convierten, por ejemplo, en estos conservadores, y ellos empiezan, por ejemplo, pues en estos no conservadores, apostatan y convierten a toda una nación en una seguidora acrítica de las ideas de la restauración del Estado de Israel, que es más o menos todo lo que proponía Jacob Frank cuando él hace lo mismo pues en su Polonia natal durante el siglo XVIII. Ahora bien, todo esto nos lleva a que estas corrientes, digamos, han mantenido pues una especie como de continuación tradicional, en donde todas estas familias pues que actualmente dominan la política internacional de los Estados Unidos siguen como esa línea y la han mantenido hasta el día de hoy, especialmente pues en la renovación de los estados de Israel. Además, los neoconservadores fueron los principales que apoyaron la demolición de los acuerdos de Oslo, que habían firmado, por ejemplo, el sionismo laboral con los palestinos para alcanzar, por ejemplo, una paz en Palestina. Y la política de David Ben Gurion y posteriormente de Netanyahu, apoyada por estos neoconservadores estadounidenses, ha tenido como objetivo precisamente alejar al sionismo oficial de la política de paz que antes existía. Y ahora pues esta línea pues se ha terminado imponiendo en el Estado de Israel durante las últimas 2 décadas. Pues realmente el revisionismo sionista ha terminado imponiéndose en Estados Unidos hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros vemos. Bueno, y ahora por el lado de los persas, de Irán, ¿cuál es su perspectiva teológica, escatológica y y según ellos, bueno, algo dijiste, ¿no? Pero hay que profundizar sobre esta idea. ¿Qué ven ellos? Ya llegado el momento, en este punto, ¿en qué nivel de conflicto nos encontramos? Parece que se está tornando cada vez más irreductible, ¿no? Leí hace un momento algunas reflexiones, últimas reflexiones del profesor Alexander Dugin, donde justamente mencionaba que ya nos encontramos prácticamente en una situación irreductible de corte existencial, tanto para Irán como para el anglosionismo. Y bueno, esto no podemos descuidar ni tampoco desprender ni desconocer la implicancia rusa y China. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es posible que esto se decante por una guerra mundial? Muchos cuestionan que esto sea posible, otros dicen que sí, efectivamente estamos yendo a ese camino, otros ya más aceleradamente dicen ya estamos en una tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que entender unas cosas muy importantes sobre el mundo persa que entendió Henry Corbin. Uno de los elementos más importantes de la historia persa, pues de la historia, digamos, de la religión persa, es que el hecho de que los iraníes hayan adoptado a partir del siglo XVII en masa el chiismo pues no fue una elección gratuita. El chiismo es pues, o sea, era una corriente dentro del Islam que que se considera pues, o sea, que se llama precisamente chiismo, pues, o sea, pues, los partidarios de Dios, que se refería sobre todo a una cuestión de sucesión. Porque cuando sucede, por ejemplo, la muerte del profeta Mohammed, en el siglo, pues si no estoy mal, en el siglo sexto, séptimo, en el siglo séptimo, hay una cuestión de sucesión que divide, por ejemplo, a la primera comunidad musulmana, y es quién va a suceder al profeta, si lo va a suceder su linaje o lo va a suceder alguien más. Los chiitas decían que los únicos legítimos que podían suceder a Mohammed, pues al profeta Mohammed, a Mahoma, era un descendiente de Mahoma. En este caso era por supuesto, pues Ali ibn Talib, que era el sobrino favorito de Mahoma y que ellos consideran que era el portador de
de la, pues, o sea, pues, o sea, de la comunidad de los creyentes, que él debía seguir siendo el califa, es decir, el sucesor de la comunidad de los creyentes, el representante en la tierra de la comunidad de los creyentes, y que esta línea debía seguirse por toda su, pues, o sea, por toda la dinastía del profeta hasta llegar, pues, al mundo moderno. Los suníes, pues, los actuales suníes rechazaron pues, o sea, esa línea sucesoria y prefirieron más bien al yerno, pues, o sea, alguien que no era de la línea del profeta, sino que era más bien como un, pues, o sea, pues era uno de sus generales como el sucesor espiritual realmente del chiismo. Esto causó una división dentro del Islam que continúa hasta el día de hoy, que diferencia pues a los suníes y a los chiitas. Los chiitas, por el contrario, se volvieron los partidarios primero de Ali, que fue asesinado pues en la Jirilla, luego de Hassan, el primer hijo de Ali ibn Talib, que también fue asesinado y envenenado, y finalmente de su hijo Hussein, su segundo hijo, pues el segundo hijo de Ali ibn Abi Talib, que murió en la batalla de Kerbala en el año 680. Esta teología del martirio, es decir, en donde todos los sucesores del profeta fueron eliminados, hasta llegar al duodécimo profeta, que pues el duodécimo imán, que para los chiíes, ese último imán terminó por ocultarse, irse a la montaña como los reyes pues medievales que no terminaban muriendo como Barbarroja, sino que sino que se escondían debajo de una montaña para dormir infinitamente, o como el rey Arturo igualmente, que también se iba a dormir a la isla de Avalon, hasta el momento en que llegara pues el momento en que su pueblo lo necesitara y regresara. Esa es la base, por ejemplo, de la teología chiita. Y esta base de la teología de la espera se combina en el mundo iraní con las ideas zoroastrianas, pues recordemos que originalmente Irán era el lugar del nacimiento pues, del Zen Avesta, es decir, de la religión zoroástrica, cuyo Zaratustra, claro. exacto, que hablaba, por ejemplo, de que los iraníes eran los hijos de la luz, que enfrentaban a los hijos de la oscuridad, y que los hijos de la luz eran martirizados por los hijos de la oscuridad. La lucha entre Arimán contra Hormuz, que por cierto el estrecho de Hormuz actualmente tiene el nombre precisamente del hijo del bien, de Hormuz, pues frente a Arimán. Ahora bien, estas ideas terminaron calando en el mundo iraní y se terminaron combinando con la teología del martirio de los chiitas, hasta el punto de que uno de los pensadores más importantes y uno de los promotores de la revolución iraní, que era Ali Shariati, en un texto, por ejemplo, que yo traduje hace varios años, que se llama, por ejemplo, el chiismo blanco contra, pues, el chiismo blanco, chiismo rojo. Él habla de que esta lucha constante del chiismo, que el chiismo como tal, como religión, es una protesta constante contra la injusticia en el mundo. Los chiitas en la historia del Islam siempre han sido aquellos que han llamado, por ejemplo, a la teología de la espera, pero también los que han protestado más fuertemente contra el mal y contra la perdición de la comunidad de los creyentes. Los Hashim, pues los famosos Hashim, nominados por el viejo del, pues, o sea, pues por el viejo de la montaña, en el monte, pues, o sea, por el viejo de la montaña, que inspiró, por ejemplo, el nombre de los asesinos, porque los Hashim, por ejemplo, que eran una parte de este movimiento chiita ismaelita, que lucharon contra los cruzados y todas estas cosas. Y de hecho, por ejemplo, varios libros y novelas fantásticas y videojuegos se han inspirado, por ejemplo, en la historia de estos asesinos. Son una continuación, por ejemplo, de esa protesta del chiismo. El terror, pues, o sea, el asesinato, por ejemplo, de los injustos, de los herejes, pues, de aquellos que propagan la maldad, de aquellos que propagan, por ejemplo, las falsedades contra los profetas y demás, son parte, digamos, de esta protesta constante del chiismo que se ha alzado una y otra vez en revoluciones para cambiar estas cosas. Y eso se ha unido, por ejemplo, obviamente con la idea de ser los hijos de la luz, del zoroastrismo, basada en todo eso. Cuando sucedió la revolución iraní,
Lo que hizo el Ayatollah Khomeini fue consagrar dentro de la constitución iraní precisamente este significado escatológico. ¿Cuál es o sea, cuál es el objetivo del Estado pues del objetivo del Estado iraní? Y lo dice la constitución iraní, es la llegada, es permitir el regreso de la llegada del Mahdi, es decir, del último de los descendientes de Ali que se encuentra oculto, el famoso imán oculto, la teología de la espera, que finalmente se revelará en el momento del fin de los tiempos. Y toda la acción del Estado iraní va dirigida precisamente a esta idea. O sea, incluso, por ejemplo, en Irán se choca, por ejemplo, con otro problema, que a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Israel, donde, por ejemplo, pues donde supuestamente el mundo, pues son países laicos que gobernados por gobiernos seculares, que tienen una fuerza, pues que tienen una poderosa influencia religiosa. En Irán, por el contrario, la influencia religiosa ya ni siquiera es velada ni llevada a cabo por poderes indirectos, sino que es una realidad oficial del Estado desde la revolución iraní. Y esta idea se manifiesta, por ejemplo, en las diferentes formas en que ese Estado ha sido gobernado por la Alim Fakih, pues, o sea, el Consejo de los Expertos, que eligen al Ayatollah, la idea de los guardias de la revolución, que son un cuerpo que defiende, por ejemplo, los principios del chiismo y demás, que están dirigidos precisamente a todo ese momento. Y lo que nosotros estamos observando es que actualmente eso está sucediendo. Por ejemplo, el presidente Mahmoud Ahmadinejad, que intentaron matar los sionistas hace poco al volar su casa, es conocido precisamente porque fue uno de los que más proclamó que nosotros estábamos llegando al momento en que el Mahdi estaba a punto de revelarse, y que él decía que antes de que su vida acabara él terminaría viendo la llegada del Mahdi, lo cual parece volverse cada vez más cierto. Los mismos presidentes de Irán, los diferentes gobiernos iraníes han expresado esta idea religiosa constante y abiertamente, y es lo que nosotros estamos viendo actualmente en la lucha que se está librando. Bueno, y para ir cerrando, porque como sabrán ya son casi la una, ya es más de la una de la mañana acá en Moscú. Sin embargo, yo quisiera plantear una pregunta que muy pocos se la están haciendo y que de hecho en ciertos círculos de gente más o menos experta, especializada, dentro de los mismos círculos de expertos no se conoce mucho, pero dentro de ese círculo a la gente que más o menos está atenta, ¿no?, a las narrativas escatológicas dentro del sionismo profundo, de cual tan brillantemente expuesto Juan Gabriel sus fundamentos. Hay una idea que nos habla de Estados Unidos como una suerte de Leviatán, que así como existió un Leviatán bíblico, digamos, ¿no?, teológico, también existió en su momento un Leviatán material, como fue el Imperio Británico, ahora Estados Unidos, y que son los sionistas los que tienen un plan para este Leviatán. ¿Podrías hablarnos tanto del Imperio Británico como el actual decadente Imperio Norteamericano y esa perspectiva como Leviatán desde el sionismo? Profundo, claro. Bueno, eso es un tema muy interesante porque el Leviatán es una figura bíblica que, pues, o sea, no solamente encuentra en la Biblia, sino realmente que existe en la mitología de los pueblos del Medio Oriente. O sea, todos los pueblos del Medio Oriente tienen una visión del Leviatán. De hecho, por ejemplo, Henry Corbin, del que yo hablé, que fue un experto en la teología chiita del siglo XIX y tradujo al francés, pues, y dio a conocer a Occidente, por ejemplo, los textos de Ibn Arabi, de Suwararti y demás grandes místicos iraníes, o sea, de los grandes místicos del Irán de la Edad Media y de principios de la modernidad. Él también hace una aclaración, él tiene un texto sobre el Leviatán, de hecho, y él habla de que el Leviatán en las diferentes mitologías del Medio Oriente se identificaba en el mundo persa, por ejemplo, con Satán, se identificaba con Satán, con el hijo de la perdición, y era una figura que antes de eso
era considerado por los persas como Arimán, es decir, Arimán que era, o Angra Mainyu, que es todo lo malo en el mundo, dentro de la perspectiva iraní. Ahora bien, trayendo esta figura del Leviatán hacia la interpretación política contemporánea, uno puede decir que el primero que empieza a hablar de esto, y eso lo explica Carl Schmitt en un libro que se llama Leviatán en la teoría de Hobbes, pues en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, es que el Leviatán es una figura política. Otra vez volvemos a la teología política. Carl Schmitt, que escribió ese libro, que fue uno de sus primeros libros, y él mismo dice que es su libro más querido, pues en su Exhaustivatis Salutes, dice que pues fue su libro también más esotérico. Él habla de que la figura del Leviatán es una secularización de una idea bíblica, por cierto, porque el Leviatán aparece en la Biblia, aparece en el libro de Isaías y en el libro de Hobbes, y se trae al mundo político para fundar, por ejemplo, un Estado. Carl Schmitt, dentro del libro, él analiza la idea del Leviatán y él llega, por ejemplo, a la conclusión de que Thomas Hobbes intentó por todos los medios secularizar, por ejemplo, una idea bíblica para fundar, por ejemplo, darle un nuevo mito al Estado para recomponer, por ejemplo, la soberanía en un momento en que la soberanía se estaba perdiendo. ¿Qué era lo que estaba destruyendo, por ejemplo, la soberanía en la época de Hobbes, en el siglo XVII? Las guerras de religión. Las guerras de religión estaban destruyendo la soberanía occidental, pues la soberanía de Europa y de su país Inglaterra, que estaba sumido en una guerra de religión. Y lo que proponía Hobbes era crear una nueva imagen que restaurara ese principio. Ahora bien, Hobbes, dice Carl Schmitt, en ese sentido, él en vez de elegir, por ejemplo, la imagen del dragón o la imagen del león, que eran imágenes, por ejemplo, que tradicionalmente se relacionaban con la realeza, con el poder, con la fuerza y demás, él elige, por ejemplo, la figura del Leviatán, que es una figura bíblica. Y ahí él comete un error, dice Carl Schmitt, que es el problema de que el Leviatán, dentro de las figuras bíblicas, es una serpiente o es un monstruo marino que, llegado el momento determinado, Dios o el arcángel Gabriel lo van a asesinar y le van a entregar su carne para alimentar al pueblo de Israel, y sus escamas y sus huesos serán usados para construir sus palacios. Esa idea que está dentro de la cabalística judía, que también la explora, por cierto, Gershon Scholem, Carl Schmitt considera que ahí, en la teología política, en el uso de los símbolos, Hobbes se equivoca por completo. Y eso lo que crea es que los diferentes movimientos influenciados por las ideas, por ejemplo, bíblicas, por ejemplo, los cristianos piadosos, las logias masónicas, los judíos secularizados, las diferentes sociedades indirectas y lo que Carl Schmitt llama en el libro poderes indirectos, terminen uniéndose para cazar a este animal y llevar a cabo la destrucción y el descuartizamiento ritual del Leviatán en el mundo para alimentar, por ejemplo, a los fieles y darse su poder. Los poderes indirectos se convierten, por ejemplo, en un problema general que el mismo Spinoza, por cierto, promueve en su teología política, que él llama, por ejemplo, pues que Spinoza llama la libertad de pensamiento, que la libertad de pensamiento, dice Carl Schmitt, es el medio por el cual el rey, por supuesto, en las sociedades del antiguo régimen, en lo público era totalmente obedecido, pero en lo privado la gente podía pensar lo contrario, o podía ser crítico con las decisiones del rey, pero en lo público todos tenemos que acatar lo que diga pues el rey. Spinoza es uno de los principales teóricos de ese problema de los poderes indirectos, y estas corrientes místicas judías, filosóficas judías de Spinoza, que por cierto Spinoza fue sensible también a la época de Sabbatai Zevi, él fue un contemporáneo de Sabbatai Zevi, y de hecho el fracaso de Sabbatai Zevi lleva a Spinoza, como lo demuestra Joseph Israel en su libro, pues que es uno de los mejores libros sobre la ilustración radical, sobre la historia de la ilustración radical. Joseph Israel dice que Spinoza
fue consciente de todo lo que hizo Sabbatai Zevi. El fracaso del movimiento de Sabbatai Zevi es lo que lleva a Spinoza, por ejemplo, en parte a escribir su tratado de teología política, que es sobre lo que reflexiona posteriormente Carl Smith. Entonces, lo que dice Carl Smith es que los diferentes estados, pues que la figura del Estado contemporáneo se identifica con el Leviatán. Y los países anglosajones, sobre todo, se identifican con esa idea del Leviatán formulada por Hobbes, porque uno de los orígenes del liberalismo contemporáneo es obviamente Thomas Hobbes. Pues las ideas del contrato social, la idea, por ejemplo, pues de la gobernabilidad, la idea, por ejemplo, pues de la paz, del monopolio de la violencia por parte del Estado, todas esas ideas están en el Leviatán de Hobbes. Hobbes es uno de los fundamentos de todas esas teorías. Y lo que dice Smith es que quienes conocen la forma de operar, pues, o sea, quienes conocen el simbolismo cabalístico del Leviatán, sabe que el Leviatán no es inmortal, sino que este puede ser destruido a través de poderes indirectos. Los lobbies, los sistemas financieros, la influencia, por ejemplo, de sectas religiosas, sistemas políticos que pueden ser penetrados a través del lobismo, demás. Todas estas cosas, pues, o sea, grandes empresas transnacionales tecnológicas pueden ser usados como medios para descuartizar al Leviatán, entendido dentro de la óptica que establece Carl Smith. Es interesante, por ejemplo, que Inglaterra se identificó como la reina de los mares con el Leviatán durante el siglo XVIII y XIX. En el siglo XX, este Leviatán, que era el Estado de Israel, este Leviatán, que era el Imperio Británico, era dominado, por supuesto, por los Rothschild y por varios parlamentarios judíos o cristianos sionistas que posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial, pues después de la primera se hace la declaración de Balfour, donde empiezan a llegar en masa los judíos a Tierra Santa, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de, pues, o sea, con la idea pues, o sea, con el término de esa guerra se produce la independencia del Estado de Israel. El Estado de Israel, por cierto, era una colonia británica, pues la Palestina histórica que nosotros conocemos para esa fecha, para 1948, cuando se produce el año de la independencia de Israel, las tropas británicas se retiran de Palestina, empieza la violencia entre árabes y judíos y se independiza el Estado de Israel. Y ahí nace el Estado de Israel, que es el primer territorio de Gran Bretaña, uno de los primeros territorios que se empieza a independizar de forma violenta en el mundo. Después van a seguir Malasia y van a seguir varios diferentes países africanos como Nigeria y demás, en el momento en que este imperio, pues el británico, se va a desmoronar después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, hoy en día los poderes indirectos y los sistemas de sectas y de movimientos sionistas cristianos, sionistas judíos, diferentes, por ejemplo, fuerzas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, los GAFAN, los grandes lobbies, por ejemplo, que existen en Estados Unidos, hoy en día están realizando el mismo papel con los Estados Unidos de América. Si en el siglo XX el gran Leviatán era el Imperio Británico y este fue descuartizado para darle nacimiento al Estado de Israel y al poder de las grandes finanzas que dominaron, por ejemplo, todo el siglo XX, hoy en día pues el sionismo cristiano y el sionismo judío, junto con las grandes empresas tecnológicas, están realizando más o menos el mismo efecto con los Estados Unidos, que es el gran Leviatán del siglo XX, pues del siglo XXI. ¿Para qué? Para darle nacimiento al Eretz Israel, que con la ayuda de la IA, de la inteligencia artificial, convertida en la gran singularidad, como lo dice Kurzweil, darían nacimiento, por ejemplo, un nuevo mundo que en el año 2030, pues según dicen pues todos esos tipos, que sería el momento en que se produzca la gran singularidad, que ellos entienden como el nacimiento de la IA fuerte, ya desencadenada, y que daría nacimiento al mundo. Hoy en día, por ejemplo, todos estos poderes indirectos
están realizando lo mismo con los Estados Unidos, lo están sacrificando. Peter Thiel con su Palantir, Netanyahu con su sionismo radical revisionista, las mismas diferentes sectas cristianacionistas con Peter Hegseth y demás, están sacrificando incluso el poder de los Estados Unidos para eso. John Maschmeyer, por ejemplo, como es un tipo realista, él sabe que, por ejemplo, a Estados Unidos, geopolíticamente, le beneficiaría más estar siempre del lado de países mucho más grandes e importantes en el Medio Oriente, como lo son Turquía, Egipto, Irán, incluso Arabia Saudita sería más importante, pues son geopolíticamente mucho más importantes que el Estado de Israel. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que estos poderes indirectos, por cierto que John Meyer escribió un libro muy bueno sobre el lobby judío en los Estados Unidos, por el cual perdió pues su carrera universitaria y recibió muchas críticas. Pues el libro fue muy mal recibido en su momento, por allá en el 2007, si no estoy mal, que fue cuando lo publicaron. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo es precisamente este sacrificio. Y si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las cosas que han pasado, que han revelado los archivos de Epstein, que es una forma directa de los poderes indirectos, pues, o sea, que son los poderes indirectos, el Estado de Israel junto con Epstein y la Mossad grabando y los diferentes rituales sangrientos que realizaban, por ejemplo, la élite política mundial para llevar a cabo todas sus cosas y ahora chantajeando al mundo y obligándolo a ir a una guerra contra su enemigo histórico, no están más que haciendo y repitiendo ese escenario que Carl Smith definió en su libro de Leviatán, pues el concepto de Leviatán en la obra de Thomas Hobbes, y lo mismo, pues, y luego reafirmó en su famoso libro Tierra y Mar. O sea, lo que está realizando realmente el Estado de Israel es eso. Y lo mismo lo hacen las empresas tecnológicas, lo mismo hacen, por ejemplo, los diferentes lobbies que están usando el poder del Estado norteamericano para descuartizarlo y darle nacimiento a otra cosa. Y de hecho, es contra eso, contra lo que se rebelan, por ejemplo, los partidarios de MAGA, contra ese sacrificio ritual. Tucker Carlson, por ejemplo, no se ha vuelto el principal defensor del American First en contra del Israel First, precisamente por eso, porque están destruyendo realmente al Estado norteamericano. Y en el fondo, eso es como el objetivo final de todo lo que hace, por ejemplo, los seguidores de Epstein, de la isla de Epstein en estos momentos. O sea, una suerte de... El sionismo profundo está ejerciendo, está ejecutando una suerte de alquimia geopolítica, si se quiere, ¿no? Llegado a este punto, puedo yo, ¿no? En el poco conocimiento que tengo al respecto sobre teología y escatología, pero creo que, si mal no estoy, podría decir eso, ¿no? Estamos acercándonos o estamos presenciando, estamos frente a una alquimia geopolítica ejercida por el sionismo profundo en contra del propio Estados Unidos, llevando a Donald Trump a partir justamente de lo que mencionas, el caso Epstein, que debe ser entendido como uno de los mayores operaciones de inteligencia del que se tenga memoria en la contemporaneidad, y estamos viendo justamente el fin de los Estados Unidos. Claro que estas interpretaciones están muy lejos de mentes profanas, materialistas. Necesariamente hay que abrir, hay que expandir el análisis, la perspectiva, para llegar y atar cabos, como está haciéndolo Juan Gabriel, y que bueno, nos estamos aunando esa perspectiva tan inusual dentro del análisis internacional, que como dije al inicio, la religión sigue marcando los rumbos de la humanidad, sigue marcando los rumbos de la geopolítica, y este siglo XXI, a pesar de todo el desarrollo tecnocientífico, la IA y todo lo demás, no es la excepción. El hombre siempre será un ser religioso. Juan Gabriel, tus palabras finales, por favor. No, pues mis palabras finales es que nosotros estamos viendo una gran guerra de los continentes encarnada en la forma de la escatología. De hecho, el profesor Dugin en un texto pues en su famoso texto de 1998, Fundamentos de Geopolítica, él decía que la geopolítica es una secularización de la geografía sagrada
Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, pues en esta guerra. La geopolítica tiene un origen en la geografía sagrada, en los mitos sagrados, en las ideas antiguas que antes obsesionaban a los seres humanos y, y eso hoy en día está explotando, pues realmente. Eran, pues más allá de los cálculos racionales o económicos, eso hoy en día está explotando y lo estamos viendo, por ejemplo, en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, en donde estos tres países con sus propias escatologías, con sus propias ideas, con sus propios movimientos religiosos, están defendiendo, por ejemplo, formas contrapuestas de un principio, pues, pues, o sea, de un mito, pues prácticamente de un mito religioso que acaba, por ejemplo, con la muerte del otro. Y eso es así, es un mito de combate, como lo llamaba Joseph Campbell. Ujú. Bueno, estamos en un momento bisagra de la historia y ojalá nos dé la vida para seguir expectando, ¿no?, lo que va aconteciendo en este tan incierto como convulso inicio del siglo XXI. Muchas gracias, Juan Gabriel Caro Rivera. Te volveremos a convocar como siempre, hermano, para que nos deleites con tus profundos conocimientos sobre estos temas profanos, ¿no?, que el habitual expertos promedio o bien no quieren, se rehúsan a conocer o simplemente lo quieren morir así, porque al final de cuentas la verdad es más fácil cuando la asumes desde la perspectiva que tú conoces y cada vez es más difícil hacerlo desde ámbitos o perspectivas por las cuestiones de prejuicios, etcétera, etcétera, no podemos acercarnos. Pero este espacio, gracias a Proyecto Patria y el Global Expert Club de Moscú, por supuesto que pretende, tiene la intención, humildemente claro, de romper justamente esas perspectivas y hacer llegar novedades para el análisis internacional en clave metapolítica. Juan Gabriel, muchísimas gracias una vez más. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo hasta Medellín. Listo, hasta luego.